Reflexiones desde el Santuario Mariano Arquidiocesano Nuestra Señora de Lourdes. Nuevamente con ustedes, gracias por acogernos en sus hogares. Un saludo cordial a ustedes, queridos hermanos y hermanas, en sus hogares, en sus campos de acción y de trabajo. Saludándoles siempre con estas pequeñas reflexiones desde el Santuario Mariano Arquidiocesano Nuestra Señora de Lourdes. Para esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema sobre la curación de un leproso que está en el capítulo 8 de San Mateo, versículos del 1 al 4. Al bajar al monte le seguía una gran multitud, dice el texto. En esto se le acercó un leproso, se postró ante él y dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, le tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Y entonces le dijo Jesús: mira, no lo digas a nadie, pero anda, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Es hermoso este texto pequeño, comenzando este capítulo 8, que va narrando una serie de milagros, pero el capítulo 5 hasta al capítulo 7 vamos a encontrar estas palabras nuevas de la ley en la lengua y en la boca de Jesús, que proclama en lo alto de la montaña. Capítulo 5, el sermón de la montaña, como lo conocemos. Y ahora en los capítulos 8 y 9, Mateo muestra cómo Jesús practicaba aquello que acababa de enseñar. O sea que el discurso de Jesús pasa de la ortodoxia a la ortopraxis, es decir, de la teoría a la práctica. El texto que les he leído, capítulo 8, vemos de cerca uno de los siguientes episodios que revelan cómo Jesús sanaba: la curación de un leproso. El leproso pide: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Un leproso llega cerca de Jesús. Era un excluido. Los leprosos eran echados fuera. Quien le tocaba quedaba impuro. Hay que tomar en cuenta estos datos. Por esto, los leprosos debían ser alejados. Pero aquel leproso tiene mucho valor. Eso nos enseña el texto. Transgredió las normas de la religión para poder entrar en contacto con Jesús al llegar cerca. Por eso llega, dice el texto de Mateo, llega cerca y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. O sea, no precisa tocarme para no quedar impuro. Basta con que el Señor lo quiera para que yo quede limpio. Esta frase revela dos enfermedades. Primero, la enfermedad de la lepra que lo volvía impuro. Y segundo, la enfermedad de la soledad a la que era condenado por la sociedad o por la religión. Revela asimismo la gran fe de ese hombre en el poder de Jesús. Si pasamos al versículo 3, Jesús, dice el texto, lo toca y dice: quiero, queda limpio, sé purificado. Profundamente compadecido, Jesús cura las enfermedades y cura las dos enfermedades. Es como si dijera: para mí tú no eres excluido. No tengo miedo en quedarme impuro si te toco. Te acojo como hermano. Luego cura la lepra diciendo: quiero, queda limpio. El leproso, para poder entrar en contacto con Jesús, había transgredido estas normas de la ley. Y asimismo Jesús, para poder ayudar a aquel excluido y así revelar un nuevo rostro de Dios, transgrede las normas de su religión y toca al leproso. Pero ya en el versículo 4, Jesús ordena al hombre que vaya a conversar con los sacerdotes. En aquel tiempo, para que un leproso fuera admitido en la comunidad, necesitaba tener un certificado de curación confirmado por un sacerdote. Es como hoy, quizás si nos preguntamos esta realidad, el enfermo sale del hospital solamente si tiene un certificado de alta firmado por el médico. Jesús obliga al fulano a que busque el documento para poder convivir con normalidad. Obligó a las autoridades a que reconocieran que el hombre había sido curado. Jesús no solamente cura, sino que quiere que la persona curada pueda convivir. Reintegra a la persona en la convivencia fraterna.
El Evangelio de Marcos añade que el hombre no se presentó a los sacerdotes. Por el contrario, el hombre, en cuanto salió, empezó a hablar y a dar detalladamente todo el asunto, cómo había sido curado. Resultó que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Esto lo señala Marcos. Tenía que andar por afuera, por lugares apartados. ¿Con qué propósito? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tiene que andar fuera y no poder entrar en la ciudad públicamente? Había tocado al leproso, por eso no podía entrar, porque había quedado impuro. Y ante las autoridades religiosas y ante la ley de la época se había vuelto impuro, y por eso Jesús andaba fuera de la ciudad. Por eso ahora Jesús mismo era un impuro y tenía que ser alejado de todos. No podía entrar en estas ciudades. Pero Marco también muestra que a la gente poco le importaban estas normas oficiales, pues de todas partes venían donde Jesús, subversión total. El recado de Marcos nos da para anunciar la buena nueva de Dios a la gente. No hay que tener miedo a transgredir las normas religiosas que son contrarias al proyecto de Dios y que impiden la fraternidad y la vivencia del amor. Aunque esto traiga dificultades para la gente, como le ocurrió a Jesús. En Jesús todo es revelación, en aquello que lo anima por dentro. Él no solo anuncia la buena nueva del reino, Él mismo es una muestra, un testimonio vivo del reino, una revelación de Dios. En Él aparece aquello que acontece cuando un ser humano deja reinar a Dios, le deja ser centro de su vida. Y algunas preguntas de reflexión, y con esto termino. En nombre de la ley de Dios, los leprosos eran excluidos, no podían convivir. En nuestra iglesia existen costumbres y normas no escritas que hasta hoy marginan a las personas y las excluyen de la convivencia y de la comunión. Nos preguntamos, ¿conoces personas así? ¿Qué opinas con relación a esto? Jesús tuvo el valor de tocar al leproso. ¿Tú tendrías ese valor? ¿Yo tendría ese valor? Son preguntas que tenemos que hacernos cada uno. Que Dios les bendiga y los espero en otro programa. Ave María. Reflexiones desde el Santuario Mariano Arquidiocesano Nuestra Señora de Lourdes.